Bueno, vamos a continuar, más o menos donde nos quedamos. Bueno, les comento algunas cositas ahí pues, información, ¿no? Este fin de semana nos reunimos, el grupo en pleno de cuestiones diferenciales. Hay un nuevo director de la asignatura, un nuevo coordinador de la asignatura, y él, pues, entre otras cosas, pues nos decía que nosotros podíamos darle cierto tipo de libertad a la cuestión de los porcentajes. ¿Listo? Entonces, él decía que él manejaba 4 parciales de 25%, así como pues, nosotros eh, lo hicimos en un principio, cuadramos la materia de esa manera, tener cuatro parciales, todos del mismo valor, pero que pues nosotros estábamos en la libertad, de acuerdo al libre consenso que se tenga con los estudiantes de poder cambiar ese tipo de porcentajes. Entonces, no sé, es posible que, ¿no? Existe la posibilidad que de pronto le demos diferentes porcentajes a los parciales. Entonces, sería bueno como que lo, lo piensen un poquitico ustedes, si tienen alguna propuesta diferente a la que se les dio desde un principio de 4 parciales del 25%. Si tienen una propuesta diferente a esa, pues se escuchan propuestas y argumentos en base a ello. ¿Listo? Eso es lo primero. Lo segundo, eh, también se definió más o menos cuáles eran las, las aplicaciones para el primer parte, para el primer parcial. Son bastantes, de hecho. Si no me escuchan, por favor, me avisen, es que me salió algo de conexión inestable para cambiarme de red. ¿Listo? Sí, profe, le Bueno, escuchaba entonces, entrecortado. listo, voy a cambiar de red. Es que a veces, regalen un segundito, por favor. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, ¿Sí? señor. Vale, listo, gracias. Sí, es que tengo redes ahí, a veces funciona, a veces no. Listo, entonces como les comentaba, también hay más o menos un consenso sobre la cantidad de aplicaciones que debemos ver, y pues son bastantes, ¿no? Estamos hablando de que estamos en mezclas, estamos en temperatura, estamos en movimiento, aparte de eso hay que ver decaimiento, y aparte de eso hay que ver lo que tiene que ver con las vaciado de tanques. Esas serían como las básicas. Hay como dos aplicaciones ahí que se dejaron como tentativas, dependiendo si, ustedes saben que hay algunos profesores, algunos cursos les rinden más que con otros, entonces pues quedó como opcional que si algún profesor le alcanzaba el tiempo, pues que viera lo que es circuitos y lo que es trayectorias ortogonales, ¿no? Entonces todo depende de cómo avance la cantidad de tema en el desarrollo del tiempo. Recuerden que el primer parcial para nosotros, bueno, primer y segundo parcial para nosotros va a ser completamente de aplicaciones. ¿Listo? Entonces a mí me interesa terminar aplicaciones. Ahorita vamos a terminar aplicaciones. En apenas terminamos aplicaciones, directamente cuadramos la fecha del parcial. ¿Listo? Yo creería que, no sé, ahorita como estamos no sé qué va a pasar en el paro y eso, no sé. Pues esta semana creo que no, el consejo académico dijo que no se pueden hacer parciales, ¿no? Pues igual no lo tendríamos esta semana, pero sí yo creo que lo tendríamos más o menos en 15 días, ¿no, muchachos? Más o menos dentro de 15 días ya tendríamos el primer parcial. Es solamente de aplicaciones, y los 15 días más o menos que nos quedan sería para terminar ahí con algunos temas de primer orden y ya empezar como tal el tema de segundo orden. ¿Listo? Eso es básicamente, ¿no? Entonces, para la próxima clase, si tienen alguna, bueno, cuando sea la próxima clase, miércoles, no sé, cuando sea la próxima clase, pues me dicen si tienen alguna propuesta para los porcentajes.
La propuesta inicial que se presentó a ustedes fue del 25% cada uno de los 4 parciales, pero si ustedes quieren de pronto cambiarle, darle un porcentaje distinto a cada parcial, pues ustedes me avisan y miramos a ver si llegamos a un acuerdo, ¿listo? Entonces eso pues para que les quede para la próxima clase. Bueno, entonces continuando con el desarrollo del tema, la vez pasada nos quedaban temperaturas y dentro de temperaturas analizábamos un ejercicio que está por aquí, propuesto dentro del libro de Luis Marina Joya, en la cual, pues como ahí nos habíamos quedado, ¿no? En una ecuación sinusoidal, ¿listo? Entonces, miren aquí, entonces me vengo para acá, muchachos, para más o menos el mismo análisis que nosotros hacíamos. Miren. Bueno, entonces miren, ellos toman la misma ecuación diferencial que nosotros tomamos. ¿Listo? Exactamente la misma y proponen algunos ejercicios de acuerdo con esa ecuación diferencial. ¿Listo? ¿Qué es lo que hacen ellos después? Lo que hacen ellos después es simplemente tratar de generalizar el modelo. Entonces dicen, miren, ahora queremos formular un modelo matemático que describa el perfil de la temperatura dentro de un edificio durante 24 horas como función de la temperatura exterior, el calor generado dentro del edificio y el calefactor o aire acondicionado. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Ellos simplemente están considerando factores que están influyendo en la temperatura como tal de un edificio. ¿Listo? Entonces, ¿qué están tomando en cuenta? Están tomando que el calor de las personas que estén dentro del edificio va a afectar la temperatura del edificio, que si está encendido el aire acondicionado, si está encendido el calefactor, todo eso va a afectar la temperatura del edificio, aparte de la temperatura del exterior, que sabemos que no es constante. Durante 24 horas la temperatura del día cambia. Entonces, por lo tanto, eso también influye en la temperatura del edificio. Entonces, eso es más o menos lo que ellos están haciendo. Están cogiendo el modelo que teníamos, que se planteó Newton, el modelo básico de temperatura, y simplemente lo están generalizando, le están extrapolando para empezar a calcular temperaturas de edificios. Eso es básicamente. ¿Listo? Entonces, ellos empiezan a analizar, empiezan a definir pues, lo que acabamos de decir, ¿no? Miren, están tomando en cuenta el factor, el calor generado por las personas, que ellos lo llaman HDT, ¿listo? Están teniendo en cuenta también el calentamiento o el enfriamiento proporcionado por el aire acondicionado o el calefactor, y eso lo llaman UDT, ¿listo? Entonces miren que está un factor aquí que es HDT, está otro factor que lo definen como UDT. Y como tal empiezan a montar, bueno, aquí está el otro, ¿no? Que es la temperatura del exterior que hablábamos. Del exterior, que ellos lo llaman MDT. Entonces después de eso simplemente cogen y tratan de definir más o menos la temperatura del edificio por un instante del tiempo, la definen de esta manera, ¿no? Como le derivan la temperatura respecto al tiempo es igual a K. Esa K, esa es una constante de proporcionalidad en el método clásico de Newton, pero aquí va a tomar un factor y un nombre distinto, porque aquí lo van a llamar es, aquí está el nombrecito, acá, la constante de tiempo. ¿Listo? Ese factor K, nosotros llamamos una constante de proporcionalidad. Ahora, en este contexto, la van a llamar es una constante de tiempo y la van a definir como 1 sobre K. ¿De acuerdo? Entonces, es más o menos lo que ellos hacen, muchachos. Cogen esta, la ecuación que más o menos nosotros teníamos para temperatura, pero ellos la van a extrapolar. Entonces la van a escribir de esta manera, como la derivada de la temperatura respecto al tiempo es igual a K, donde ese K es lo que decíamos ahorita, que es la constante de tiempo, MT, que es la temperatura exterior, que es variable, menos TDT, que es la temperatura dentro del edificio, que también es variable. Y le están sumando estos dos términos. Recuerden que HDT era el calor producido por la temperatura o el calor producido por las personas que estuvieron dentro del edificio, y VDT el calentamiento o el enfriamiento de
todo lo que estaba entre las máquinas que estuvieran adentro, ¿no? del edificio. Entonces lo que hacen es tratar de resolver esa ecuación diferencial. Pero ¿qué sucede? Y hacen el proceso como tal, aquí cogen, hacen distributiva, y al final les queda esta ecuación que está aquí, que es una ecuación diferencial de tipo lineal. Ya sabemos cómo resolver ese tipo de ecuaciones de ese tipo lineal, y ellos montan más o menos la ecuación, la solución de esa ecuación diferencial, pues la plantean más o menos de esta manera. Esa es la misma ecuación que nosotros tenemos, es solo que nosotros este Euler aquí, a la menos kt, nosotros nunca lo tenemos ahí, nosotros lo tenemos en la parte de abajo. Esto nosotros lo tenemos en la parte de abajo como Euler elevado a la integral de P de t por dt. Lo que pasa es que ellos aquí lo suben. Recuerden que aquí están tomando P de t como una constante k. Entonces nosotros tendríamos este Euler a la menos kt, era acá dividiendo, como Euler elevado a la k por t. ¿Listo? Eso es lo mismo. O sea, desarrollan la ecuación diferencial lineal pues de la misma manera como nosotros lo hacemos. ¿Listo? Y pues recuerden que nosotros el problema que teníamos era la cuestión de aquí, perdón, es aquí en el otro ejemplo. Aquí. Recuerden que decían que, aquí está, dice, suponga que la temperatura exterior varía como una onda sinusoidal. Entonces nosotros decíamos que esto era un seno o un coseno. ¿Recuerdan la clase anterior? Decíamos de esa manera. Y que pues nos daban un mínimo de 16 grados a las 2 de la mañana y un máximo de 32 grados a las 2 de la tarde. Y ahí nos habíamos quedado en esa discusión de cómo encontrar una ecuación que me modelara esa temperatura exterior, y estábamos discutiendo sobre eso. Al final nos quedamos en eso. Y pues miren, resulta que ellos pues básicamente lo definen ya de esta manera. Entonces miren que sinusoidal no lo están tomando como un seno, sino como un coseno. ¿Listo? M sub 0 es como lo que está aquí, que es la temperatura exterior promedio. Esa sí creo que ustedes la estaban considerando, pero ustedes la estaban considerando era para el valor que acompañaba al coseno, ¿no? Pero aquí no, aquí le están tomando de una manera distinta. Aquí le están tomando es así, como M sub 0, que es la temperatura exterior promedio. Entonces sumamos las dos temperaturas, la dividimos por 2, eso me da un valorcito, y miramos aquí, este que está aquí, que es la frecuencia. ¿Listo? SW se define cuando uno trabaja con esas funciones de senos y cosenos. SW, o sea, el factor que me acompaña a la variable t, pues, en este caso la mayoría de aplicaciones es con respecto al tiempo. Entonces ese factor se llama como la velocidad, perdón, que es como la frecuencia angular. Y esa frecuencia angular la van a definir como 2pi sobre ese valorcito que uno tiene ahí, o sea, sobre uno que tengo aquí. Ese omega se va a definir como 2pi sobre un valorcito. ¿Listo? Un valorcito aquí. Y ese valorcito, como son 24 horas, ¿no? 24 horas que tiene el día, pues están tomando de esa manera, como pi radianes por hora. Esto es lo que llaman la frecuencia angular para ese tipo de funciones. Entonces, pues como ven, muchachos, en ese sentido, pues aquí ya definen ya algunas cositas, ¿no? Lo único que hasta el momento, ¿no? Eso haría parte del ejercicio para terminar como tal de encontrar esta ecuación, sería encontrar simplemente el valor de B, porque ya tenemos este valor de M sub 0, que es el promedio, y ya tenemos el valor de este W, que se define de esta manera. O sea, lo único que faltaría calcular sería ese B, que sería como la amplitud de ese coseno. ¿Listo? Y ya. Aparte de eso, la ecuación diferencial que nosotros tenemos, considerando que no hay aire acondicionado, pues esa temperatura lo tomaríamos como 0. Si no hay personas dentro del edificio, pues también lo tomaríamos como la otra, que era el que está aquí, el HDT.
el IoT. El HDT es el de las personas y el UDT es el de las máquinas que hay dentro del edificio. Entonces, esos se toman como cero y se monta en la ecuación diferencial. Entonces, miren, acá está más o menos, acá está más o menos montado, acá está más o menos montada la ecuación diferencial. ¿Listo? Obviamente aquí le están haciendo de manera general, todo lo están trabajando como dejando las constantes arbitrarias, perdón, como constantes arbitrarias, pero no, nosotros ya podíamos reemplazar quién es m sub 0. Este m sub 0 ya lo podíamos trabajar como 24, este omega ya lo podíamos trabajar como pi 12avos, ¿listo? Entonces ya podíamos empezar a trabajar. Este k también me lo da el ejercicio. Entonces miren que al final no hay muchas constantes que calcular. Entonces, ese sería más o menos, grosso modo, ¿no? Como pueden ver, aquí está más o menos estipulado cómo hacer. Bueno, aquí lo que están haciendo es cómo resolver la integral. ¿Listo? Cómo resolver la integral. Repito, lo están integrando, lo están resolviendo de manera general. ¿Listo? Pero ustedes no van a hacer eso, ustedes lo van a resolver de manera particular con los valores que ustedes tienen. ¿Listo? Y ya, y al final se llegaría a una respuesta. ¿Listo? Se llegaría a una respuesta que es más o menos las que están pidiendo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Permítanme un segundo, voy a mirar a los participantes. Bueno, ¿quién quiere desarrollarlo para ganarse los 0,5 del parcial? Completamente, pues ya hicimos una ilustración, ya hicimos más o menos qué es lo que había que hacer, es solamente cómo hacer todos los procesos, todos los cálculos y ya. Entonces no sé si alguno quisiera hacerlo para el miércoles. O dejamos así y simplemente queda como trabajo de casa. ¿No? Bueno, listo. Entonces sigamos. Obviamente a nosotros no nos interesan ese tipo de ejercicios. No es que no sean interesantes, no. Lo que pasa es que recuerden que este es un libro donde hay que colocar ejercicios que sean muy básicos para todos, independientemente del profesor que usted vea, con el que usted vea la materia, ¿no? Independientemente del libro que usted utilice, todo es más o menos. ¿Por qué? Porque al final ustedes van a presentar un parcial de escuela. Y si yo les colocar un ejercicio de este tipo como tal en ese parcial, pues van a ver algunos estudiantes que se van a quejar y van a decir, pero es que yo no tengo por qué saber hacer ese ejercicio, porque no está dentro de los ejercicios clásicos que se proponen para eso, porque mi profesor no utilizó ese libro, porque mi profesor no vio ese enfoque. Entonces, la idea es como que ese tipo de ejercicios no salgan en ese tipo de parciales. La idea es que para nosotros nos centremos, recuerda que son muchas aplicaciones y no tenemos mucho tiempo para la evaluación, solamente tenemos 2 horas. Entonces, la idea es como trabajar con los clásicos, todos estos que están aquí. ¿Listo? Todos estos, que son los clásicos que cualquier estudiante, independientemente del profesor o del libro que utilizó, ya puede resolver. ¿De acuerdo? Entonces, por eso les decía, no sé si alguien se quiere ganar 5 décimas por hacer ese ejercicio para la próxima clase. No sé. Pero bueno, entonces lo piensa, si de pronto a alguien le queda tiempo y lo hace para la próxima clase, que no se sabe cuándo sea, ¿no? Pero pues cualquier cosa me avisa. ¿Cuál ejercicio? El que habíamos quedado en la clase anterior, el que habíamos discutido, eh, eh, el 8, ese es el que nosotros habíamos hablado en la clase anterior. Listo, lo que hablábamos ahorita. Una cochera sin calefacción y aire acondicionado tiene una constante de tiempo de 2 horas. Entonces, con esa información encuentran el valor de K. ¿Listo? Después dice, mira, la temperatura exterior varía con una onda sinusoidal de mínimo tan. Entonces, con este valor, calculan el promedio con ese 50 y con ese 80. Y ese sería como el M sub 0 que trabajan ahí en el libro. Y aparte de eso, encuentran el valor de W. ¿Listo? Y luego pues empiezan a mirar, ¿no? El resto, o sea, resolver todo el proceso. Es el 8, el que estamos hablando es este.
Sí, entonces, listo, Cristian. Entonces, para la próxima clase, ¿listo? En caso de que de pronto el miércoles, con la cuestión del paro, cualquier cosa, se determine que no hay clase o lo que sea, pues igual le envía al grupo, ¿listo? Para, para igual darle la nota y eso. Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar, muchachos. Entonces vamos a empezar con otra aplicación. Ya hemos hablado de estos ejercicios, ¿no? Listo. Sí, listo. Regáleme un segundito y ya lo dejo grabar la clase. Listo, Mariana, ya le di el permiso. Bueno, muchachos, entonces eh, vamos a continuar con todo lo que tiene que ver con otra aplicación, ¿no? Ya llevamos hasta ahora pues dos aplicaciones, llevamos lo que es mezclas y lo que es temperatura. Vamos a pasar a la tercera, que es todo lo que tiene que ver con mecánica, movimiento de cuerpos. Nos va a interesar dos tipos de movimientos uniformes y movimiento uniformemente acelerado, pero nos va a interesar más que todo lo que tiene que ver con movimiento con resistencia. ¿Listo? No caída libre, movimiento con resistencia. ¿Listo? Entonces vamos a definir aquí. Entonces, eh, sabemos que experimentalmente todo fluido, por ejemplo el agua, el aire y el aceite, se opone al movimiento de todo cuerpo u objeto que pasa a través de él. Dicha oposición al movimiento se manifiesta mediante una fuerza de resistencia que tiene dirección contraria al movimiento del cuerpo y con una magnitud que, para velocidades pequeñas, lo definimos como directamente proporcional a la magnitud de la velocidad instantánea, es decir, de la rapidez. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Sabemos que, por ejemplo, en este caso que tenemos aquí, digamos que tenemos por ahí un objeto. ¿Listo? Tenemos un objeto de masa m. Y lo que hacemos es dejarlo caer. Entonces, ¿qué sucede? Sobre ese cuerpo van a actuar dos fuerzas. ¿Listo? La primera fuerza es su peso, que va a apuntar en dirección hacia abajo. La segunda fuerza, que es debido a la resistencia del medio, en este caso del aire, va a ser pues, una fuerza que yo lo voy a llamar RDT, que va a estar contraria al movimiento. Como él se mueve hacia abajo, esa fuerza de resistencia va a ir en dirección hacia arriba. ¿De acuerdo? Y como dice aquí muy claramente, esa, esa resistencia la vamos a definir como, aquí dice muy claramente, lo voy a volver a mirar aquí. Dale un segundo, por favor. Mire, que lo dijimos, que esa fuerza de resistencia es directamente proporcional a la velocidad instantánea. Es decir, que la resistencia, en términos generales, lo podemos definir como beta por B. ¿Listo? Proporcional a la velocidad, donde esta constante beta es la constante de proporcionalidad. ¿Listo? Entonces, la fuerza de resistencia la vamos a definir como beta por B. ¿De acuerdo? Beta por B. Ok. Voy a seguir trabajando con esa definición de
de fuerza de resistencia y al final voy a hacer unos comentarios acerca de qué pasaría si no define la fuerza de resistencia de una manera distinta. ¿Listo? Ok, entonces muchachos, voy simplemente a, ojo con eso, voy a colocar un sistema de referencia aquí. Listo, voy a colocar mi sistema de referencia aquí. Sabemos que cuando hacemos un diagrama de fuerzas, generalmente colocamos un sistema de referencias para saber esas fuerzas en qué dirección se están moviendo, direcciones positivas o direcciones negativas. Listo, entonces yo tomo mi sistema de referencia aquí, o sea, en la parte de arriba, cuando empieza el movimiento. ¿De acuerdo? Estamos hablando de este caso particular de caída de cuerpos. ¿De acuerdo? O sea que aquí yo voy a tomar T como 0. ¿Listo? Porque ese es, ahí estoy tomando mi sistema de referencia, ¿vale? Ahora, voy a tomar hacia abajo lo voy a tomar positivo, y obviamente pues hacia arriba va a quedar negativo, ¿listo? Muy bien, vamos a hacer todo el proceso para encontrar la ecuación diferencial relacionada con este movimiento de caída de cuerpos, ¿listo? ¿Cómo me va a quedar? Entonces, primero que todo, voy a colocar aquí fuerzas en Y. Aquí va a ser igual. Digo que fuerzas en Y porque es donde está, ¿no? Donde están las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Entonces, ¿qué siente el cuerpo? Siente hacia abajo, siente su peso, ¿cierto? Y hacia abajo es positivo, entonces por eso coloqué W menos. Y hacia arriba siente su fuerza de resistencia. Y esa fuerza de resistencia la definimos como beta por B. ¿De acuerdo? Ahora, por la segunda ley de Newton sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración, ¿de acuerdo? Pero, pues, como en este caso hay movimiento, entonces yo lo voy a colocar de esa manera, como masa por aceleración. Y voy a trabajar, muchachos, voy a trabajar con esta ecuacióncita que tengo aquí. De esto que tengo aquí, de esta relación que tenemos aquí, es donde va a salir nuestra ecuación diferencial. Hago énfasis en esto porque resulta que en muchos problemas de mecánica lo que hay que hacer es esto que yo acabo de hacer. Es decir, hacer un diagrama de fuerzas para llegar a la ecuación diferencial. ¿Listo? En muchos de los problemas de mecánica pasa eso. No pasa como en, por ejemplo, como en mezclas o como en temperatura, que pues uno ya tiene como una fórmula como tal para sustituir y resolver la ecuación diferencial. En muchos problemas de mecánica no. Pues en algunos sí, en otros no. Entonces por eso les digo, si no tenemos un modelo para una ecuación diferencial para modelar el contexto del ejercicio que estemos resolviendo, pues ¿qué nos toca hacer? Esto que estamos haciendo, hacer un diagrama de fuerzas y igualarlos a masa por aceleración. Esto funciona para primer orden, segundo orden, bueno, en fin, para cualquier orden. ¿Listo? Bueno, entonces digamos, ¿qué es lo que sucede? Vamos a empezar a analizar la cuestión de la aceleración. Entonces voy a escribir por aquí, de ahorita lo borro. La aceleración yo lo puedo definir de dos formas. Una primera forma puede ser definirla como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. ¿Listo? O lo que es lo mismo, B'. ¿Listo? Esa es una forma de definirlo. ¿Listo? ¿Cuándo se utilizaría esa forma de la aceleración? Pues cuando me piden, por ejemplo, calcular la velocidad de un cuerpo en cierto tiempo. ¿Listo? Cuando me piden calcular la velocidad de un cuerpo en cierto tiempo o respecto al tiempo, también puede ser cualquiera de las dos formas, pues esa es la forma de la aceleración que yo voy a utilizar, es decir, de v de t o v'. ¿Qué es lo que sucede? Existe otra. Existe otra que también podemos utilizar dependiendo del contexto. Es la siguiente. Sabemos que la aceleración, perdón, la aceleración se la va a definir como la
La aceleración la define como dv de t. Pero ¿qué sucede? Este dv de t, aplicando regla de la cadena, yo lo puedo ver de esta manera, como dv de x por dx de t. ¿Listo? Yo lo puedo definir de esa manera. ¿Y qué sucede? Resulta que este dx de t es lo mismo que tener ¿quién? Que la derivada de la posición respecto al tiempo. Eso es la velocidad. ¿Sí o no? Entonces miren muchachos que tenemos otra forma de la aceleración. Yo la aceleración la puedo ver también como v por dv de v por dv de x. Entonces miren, tenemos dos formas de aceleración. Una es la derivada de la velocidad respecto al tiempo y la otra sería esta, que es v por la derivada de la velocidad respecto a la posición o distancia recorrida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Cuando empecé a utilizar cada una. Entonces ya habíamos dicho que esta se utilizaba es cuando en el contexto del ejercicio me piden calcular, por ejemplo, la velocidad en cierto tiempo. ¿Listo? O me piden calcular la velocidad en términos del tiempo. Pero es posible que en algún ejercicio se me pida, por ejemplo, calcular la velocidad después de que el objeto ha recorrido tanto tiempo, perdón, tanta distancia. O sea que, como pueden ver, me están relacionando es velocidad con distancia recorrida. Y en la de arriba están relacionando velocidad respecto al tiempo. Entonces hay que leer bien el ejercicio y de acuerdo a eso, pues uno utiliza la ecuación, la fórmula de la aceleración que más le convenga. ¿Listo? En la mayoría de los casos, pues me refiero aquí para continuar con el ejercicio, vamos a considerar que la aceleración la vamos a considerar como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Pero eso, como ya acabo de mencionar, no siempre va a ser de esa manera. Todo depende. Entonces voy a seguir trabajando aquí, sobre esta ecuación que tenemos aquí. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo quedaría? Peso. ¿Qué es el peso? Peso es W, pero peso se define como masa por gravedad. Menos. Aquí no hay nada que reemplazar, queda la constante de proporcionalidad beta por B. Igual a la masa. Y ya dije que iba a utilizar esta notación para la aceleración. La voy a utilizar como B'. La derivada de la velocidad respecto al tiempo. Listo. ¿Qué voy a hacer? Esta que está aquí, este término que está aquí, lo voy a pasar para este lado. Entonces me va a quedar como M por B' más beta por B igual a M por G. Entonces aquí, en esta ecuación como tal, voy a dividir a ambos lados por M. ¿Sí? ¿Y qué me queda? Me queda B' más beta sobre M por B, esta es una B, igual a G. Esta que está aquí. Esa es la ecuación que yo tengo acá en la parte de abajo, muchachos. La que pueden ver ahí. Esta que está aquí. Esta es esa misma que acabamos de mirar. Entonces, ¿qué sucede? Si estamos analizando un problema de caída de cuerpos, en la cual la fuerza de resistencia se define de esta manera, es decir, como proporcional a la velocidad, automáticamente puedo utilizar esta ecuación diferencial. ¿Listo? Repito, si estamos en un problema de caída de cuerpos, en la cual la fuerza de resistencia del aire, bueno, puede ser resistencia del agua, ¿no? Puede ser cualquiera de ese contexto, ¿no? Caída libre con resistencia, o caída con resistencia más bien. Caída libre, no, caída con resistencia. Si estamos ahí, entonces miramos cuál es la ecuación diferencial. Si la
fuerza de resistencia me la definen como proporcional a la velocidad, automáticamente yo cojo y utilizo esta ecuacioncita que tengo aquí abajo. ¿Listo? En caso de que me definan la fuerza de resistencia de otra manera, pues ya cambiaría la ecuación. Me explico. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es esta que tenemos acá abajo? ¿Qué tipo de ecuación diferencial es esta? ¿Algo me puede decir de qué Lineal. trata? Es lineal. Ok, perfecto, es lineal. Entonces, ¿qué sucede? Imagínense que me definen la fuerza de resistencia, por ejemplo, proporcional a la velocidad al cuadrado. Entonces, haciendo todo el mismo proceso, al final llegamos a esta ecuación que está aquí. A esa ecuación, pero con la b al cuadrado. ¿Ahora es lineal? No, ahora no es lineal. Y si no es lineal, pues entonces, en el mejor de los casos, esperemos que sea de la otra forma que vimos. ¿Cuál fue la otra forma que vimos? Variables separables. ¿Listo? Entonces, por eso les digo, hay que tener cuidado en la manera como me definen la fuerza de resistencia. En el mejor de los casos, en la mayoría de los ejercicios se las van a definir como proporcional a la velocidad para que usted pueda utilizar de una vez el modelo. Pero en algunos ejercicios se lo van a cambiar, le van a decir, por ejemplo, que la resistencia es proporcional a la velocidad al cuadrado, a la velocidad al cubo, a la raíz cuadrada de la velocidad, al logaritmo natural de la velocidad. Bueno, le pueden definir la resistencia de muchas maneras. Entonces hay que tener cuidado, ¿listo? Porque la manera como definen esa fuerza de resistencia, eh, la ecuación diferencial adopta una forma distinta y como tal se soluciona de una forma pues, que no siempre va a ser lineal. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esperemos que en el mejor de los casos pues nos la den así, ¿no? Como proporcional a la velocidad. Aunque vamos a hacer un ejercicio donde no nos la den así para que más o menos analicemos la cuestión. Ahora, muchachos, si estamos solucionando un problema, por ejemplo, de movimiento horizontal, ¿listo? Que no tiene nada que ver con caída de cuerpos ni nada de eso, movimiento horizontal, ya no podemos utilizar este modelo, ¿listo? Ya no se puede utilizar ese modelo, que ese modelo se está utilizando solamente para caída de cuerpos. Entonces, ¿qué sucede si estamos en un problema de movimiento horizontal? Pues ahí nos toca hacer lo que hicimos aquí, muchachos. Exactamente lo que hicimos aquí. Es decir, hacer un diagrama de fuerzas e igualarlo a masa por aceleración. Y dependiendo del contexto, cambiamos la aceleración por la forma que nos conviene, bien sea dv dt o b por dv dx. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Una cosita más antes de terminar esta partecita de caída libre. Si yo tomo mi sistema de referencia acá arriba, la distancia recorrida ¿de cuánto? ¿De cuánto sería la distancia recorrida? Si mi sistema de referencia está colocado arriba, donde todo empieza. ¿Cuánto sería la distancia? Cero, ¿cierto? Cero. ¿Por qué hago, no? La pregunta, ¿qué sucede? Cuando usted resuelva esta ecuación diferencial, independientemente que sea con b cuadrado, bueno, como sea, independientemente de la forma que tenga, usted va a encontrar b en función de t. ¿Listo? B en función de t. Se encuentra la velocidad en cualquier instante del tiempo. En muchos de estos ejercicios no le van a pedir solamente la velocidad. En muchos de esos ejercicios le van a pedir es la posición en cualquier instante del tiempo. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? ¿Usted cómo encuentra la posición si tiene la velocidad? ¿Qué haría? Integrar Integrar respecto al tiempo. eso, integrar la velocidad. Si usted coge e integra la velocidad, obtiene la posición. Pero recuerde que cada vez que usted integre tiene que aparecer ¿quién? Una constante. Esa constante que está aquí se obtiene con esta condición. Es decir, independientemente que en un ejercicio
Ojo con eso, independientemente que en un ejercicio nos den la altura a la que se lanza un cuerpo, a la que se deja caer un cuerpo, independientemente que me la den o no me la den, yo siempre voy a utilizar esa condición inicial, que t es igual a 0 y que x es igual a 0. ¿Por qué? Porque es que yo estoy tomando siempre mi sistema de referencia en la parte de arriba. ¿Listo? ¿Por qué? Profesor, ¿y es que solamente se puede tomar allá? Pues no, ustedes saben eso de sus cursos de física. Ustedes pueden tomar en cualquier parte el sistema de referencia. Yo puedo colocarlo, por ejemplo, en el suelo. Yo puedo colocar mi sistema de referencia en el suelo. Pero ¿qué sucede si yo coloco mi sistema de referencia en el piso, en el suelo? Y no me dan la altura a la que empieza a caer el cuerpo. Pues ahí quedo como que, bueno, entonces, ¿qué pongo? Si coloqué mi sistema de referencia abajo, entonces, ¿cuál sería la distancia recorrida cuando, ¿no? Cuando caiga? Porque es cuando t es igual a 0, o sea, como que altura tiene. Entonces, cuando no me la dan, entonces queda uno ahí como que, no. Entonces, lo que hacemos es, independientemente que me den la altura o no me den la altura a la que el cuerpo se deja caer, siempre vamos a tomar esa condición inicial, que t es igual a 0 y x es igual a 0. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tomar nuestro sistema de referencia en la parte de arriba, por conveniencia, nada más. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos por el ejercicio. Bueno, muchachos, entonces nos vamos con ese primero que tenemos ahí. ¿Listo? Con este que tenemos acá. Bueno, entonces vamos a leerlo. ¿Listo? Dice, un objeto de 400 libras se libera desde el reposo a 500 pies sobre el suelo y se le permite caer bajo la influencia de la gravedad. Suponiendo que la fuerza en libras debido a la resistencia del aire es menos 10 veces v, donde v es la velocidad del objeto en pies por segundo, determine la ecuación del movimiento del objeto. Pregunta, ¿en qué momento tocará el suelo? Bueno, entonces, lo primero que tenemos que mirar aquí es lo siguiente. Es caída libre, como claramente se evidencia. Pero, ¿cómo me están definiendo la resistencia, muchachos? ¿Alguien me puede decir de qué manera me están definiendo la resistencia del aire? En términos de la velocidad en el sentido contrario. Sí, bueno, lo del sentido contrario es porque siempre, eso lo dijimos ahorita, la resistencia siempre es contraria al movimiento. Por eso siempre va a aparecer este menos. ¿Listo? La resistencia siempre es contraria al movimiento, por lo tanto ese menos siempre va a estar ahí. Pero miren lo que pasa, muchachos. Aquí me están definiendo que la fuerza de resistencia del aire va a ser 10 veces B. O sea que de cierta manera es como si me dijeran que es una constante, ¿por cuánto? Por la velocidad. O sea que me están definiendo la fuerza de resistencia como proporcional a la velocidad. Y de una vez me están diciendo que esa constante de proporcionalidad es de 10. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta acá? Miren la ecuación. Como me definen que la ecuación que la fuerza de resistencia es proporcional a la velocidad, entonces ya, de una vez escribo mi modelo. B' más beta sobre m por b igual a g. Inmediatamente. Caída libre con fuerza de resistencia proporcional a la velocidad. Listo. Escribo el modelo. Ahora, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Yo necesito saber cuánto es esa constante beta, cuánto es m y cuánto es g.
¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tengo hasta el momento? Lo único que tengo hasta el momento es el valor de quién. El valor de la constante beta, de la constante de proporcionalidad, que para nosotros es 10. ¿Está claro hasta acá, muchachos? ¿O tienen alguna pregunta? Dentro de la ecuación también se reemplazaría el menos. ¿Perdón? ¿Que sí, que el menos de la esta? Sí, señor. Que sí entra dentro de la ecuación. No, recuerden que, pues sí, sí entra, pero recuerden que nosotros definíamos como que fuerzas en Y era el peso menos la fuerza de resistencia. Es ahí donde aparece el menos. O sea, porque el menos siempre es contrario al movimiento. Pero recuerden que ese menos lo cambiamos de lado porque eso lo cambiamos como m por b'. Entonces esto lo cambiamos para acá, entonces me va a quedar de esta manera. O sea, el menos es como que lo que me está diciendo es que esa fuerza siempre es contraria al movimiento, pero como tal, la constante, esa constante beta siempre va a ser positiva. Esa constante de proporcionalidad siempre va a ser positiva. ¿Listo? O sea que se toma como tal, como 10. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Muchachos, ¿alguien me puede decir en qué sistema de unidades estamos aquí trabajando en este contexto? ¿Cómo se llama? Inglesas, creo. Sí, y entonces aquí, por ejemplo, ¿en qué se mide la masa? ¿En qué se mide el peso? ¿Cuál es la gravedad? ¿En qué unidad se mide la gravedad y eso? La gravedad es pies por segundo cuadrado. ¿Y Y cuánto sería su valor en ese sistema? ¿Cuánto es la gravedad en ese sistema inglés o sistema de ingenieros que llaman algunos? ¿No? Imposible. Se supone que estamos en metros sobre segundo cuadrado. O sea, en el sistema MKS, ahí el valor de la gravedad es de 10, ¿cierto? Bueno, 9,8, pero lo podemos aproximar a 10, ahí como para no utilizar calculadora. Y si estamos en pies por segundo cuadrado en el sistema inglés, entonces ¿de cuánto es la gravedad? 32, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, en el sistema MKS, el sistema internacional, la gravedad es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, pero nosotros aproximamos a 10 o podemos aproximar a 10. Y en pies por segundo cuadrado es 32,1, pero podemos aproximar a 32. Entonces, de una vez vamos a coger y vamos a quitar esta G y vamos a colocar 32. Listo. Ahora, en ese sistema inglés, según este contexto que tenemos aquí, estas libras son unidades de qué. Mira, aquí lo dice otra vez, ¿no? Mira, aquí lo dice. O sea que estas 400 son qué. sería la fuerza que ejerce la masa por la gravedad. Entonces, para hallar la masa tocaría dividirla por la gravedad. O sea, esos 400 son peso, ¿cierto? Sí, O sea que esas libras no son libras de masa, sino libras de fuerza. Es decir, que en este sistema inglés, pues yo supongo que todos ya manejan esto, ¿no? En este sistema inglés, la fuerza, las fuerzas se van a medir en libras. ¿Listo? Las fuerzas se miden en libras. Y la masa, ¿sí? En ese sistema inglés, las fuerzas se miden en libras, ¿no? Y la masa se mide en algo que se llama lux. ¿Listo? Pues por si acaso en algún momento, en algún libro, en algún texto, encuentran esta palabra lux, simplemente es las unidades en las que se mide la masa en el sistema inglés. ¿Listo? Muy bien, entonces como decíamos aquí, como aquí mencionan muy claramente, voy a volver a que el objeto tiene 400 libras. Esas 400 libras, como pueden ver aquí, son libras de fuerza.
¿Listo? O sea que eso es el peso. El peso es una fuerza. Entonces uno sabe que peso se define como masa por gravedad, ¿cierto? Entonces de aquí nosotros despejamos la masa. Entonces la masa nos queda asumir peso sobre la gravedad. Y el peso es de 400. Y la gravedad es de, ya dijimos, de 32. Entonces, simplificando, ¿cuánto me queda? 432. 25 medios. 5 medios es dividir por 8. Listo. 25 medios. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Está clara hasta acá más o menos? Yo los espero si tienen alguna duda, muchachos. Pues todo claro hasta acá, muchachos. ¿O hay dudas? Voy a cambiar mi M por ahora. Mi valor de M que ya lo tengo, ¿no? Entonces M lo voy a cambiar por 25 medios. Listo, ya tengo todo, ¿no? En esa ecuación diferencial. Entonces lo único sería mirar cuánto da 10 dividido en 25 medios. Simplificar eso y ya, sería más o menos. ¿Cuántos 10 dividido en 25 medios? 4 quintos. 4 quintos, gracias. Listo, entonces voy a borrar esto y voy a colocar 4 quintos. Listo, ya tengo toda mi ecuación diferencial ya perfectamente lista para empezar a usar. Ya sabemos que esta expresión, sabemos que esta es una ecuación diferencial lineal, eso lo vieron ustedes. Ese va a ser mi P de t y este 32 va a ser mi Q de t. Listo, entonces vamos a resolverlo, muchachos. Bueno, entonces vamos a empezar. Aquí, entonces sabemos que la primera expresión que necesitamos es la integral de P de t, ¿cierto? Esa integral, esa expresión, ¿cuánto nos daría? Eso sería Euler elevado a la 4 quintos de t. Está cambiando Euler por 4 quintos. La otra expresión que tenemos que calcular es integral de Q de t por eso que tenemos ahorita, ¿no? O sea, por Euler a la 4 quintos de t por dt. Es decir, 32 por Euler a la 4 quintos de t por dt. ¿Me dicen cuánto da esta integral, por favor? 40, creo.
Sí, 40 por... Listo. Entonces, pues ya porque nosotros sabemos entonces que la solución para esa ecuación va a estar definida por B igual. Entonces colocamos, vamos a ir a la parte de abajo, listo. Entonces tendríamos que la velocidad sería para nosotros, en la parte de abajo colocamos la primera integral que teníamos, que es Euler a la 4, bueno, la primera expresión que teníamos, que es Euler elevado a la 4 quintos de t, y después colocamos la segunda expresión que tenemos, que es 40 Euler a la 4 quintos de t, más la constante. Bueno, listo. Ya encontramos la velocidad, ¿no? Bueno, nos falta encontrar C, realmente. ¿Ese C cómo se encuentra? ¿Cómo se calcula? ¿Ese C cómo se calcula, muchachos? como la velocidad es liberada desde reposo, en tiempo cero es igual a cero. Esta es la condición inicial, gracias. Como aquí dicen que el reposo, entonces pues utilizo eso. Utilizo que cuando t es igual a 0, la velocidad es igual a 0. Entonces, ¿eso qué implica? Que se valga cuánto. Menos 40. ¿Sí o no? Creo que sí. Listo. Entonces, pues ya. Ya porque si no hay errores en los cálculos ni nada por el estilo, entonces aquí digamos que la velocidad va a ser igual a quién. Recuerden que tenemos que empezar, vamos, lo que generalmente hacemos es coger los dos números, los dos términos, perdón, que estén en el numerador aquí en esta ecuación, ¿no? Los dos términos que estén en el numerador se dividen entre el denominador. ¿Eso cuánto me daría, muchachos? Si hago ese proceso, divido los dos términos de arriba en el de abajo, cambiando el c por menos 40. ¿Eso qué me daría? 40, incluyendo la constante, sería 40 que multiplica a 1 menos Euler a la menos 4 quintos de t. Gracias, muy bien. Menos 4 quintos de t. Listo, muchachos. Acabamos de encontrar la velocidad en cualquier instante del tiempo. No, no. ¿Por qué? ¿Qué me están pidiendo en el ejercicio? Lo voy a demarcar aquí otra vez. En el ejercicio me están pidiendo determine la ecuación del movimiento del cuerpo. O sea, yo acabo de tener la ecuación de la velocidad del cuerpo, pero aquí me piden la ecuación del movimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Integrar respecto al tiempo. Listo. Entonces voy a colocar aquí x igual y ustedes me dicen lo que les da la integral de eso. Listo, entonces cogen e integren la velocidad respecto al tiempo y me dicen lo que les da. X igual a qué. Yo los espero. A mí me dio x igual a 40, que multiplica a t más 5 cuartos de Euler menos 4 quintos de t, más c. Espérame un segundito, por favor.
X igual a qué? 40 que multiplica, o no. ¿Sí? ¿O colocó el 40 fuera o no me acuerdo? Sí, Sí, podemos coloqué el colocar el 40 40. fuera. Entonces sería el 40 fuera. Lo colocamos ahí. Aquí me quedaría entonces T más, ¿qué? ¿5 cuartos colocó? Sí. 5 cuartos. Estos son 4. Escribirlo. 5 cuartos de Euler a la menos 4 quintos. Quinto de T. Cerramos ahí. Y más la constante, ¿cierto? Más la constante. Bueno, entonces vamos a borrar un poquitico lo que ya tenemos. Bueno, entonces la condición inicial, habíamos dicho que siempre vamos a tomar T como 0 y X como 0 porque estamos colocando nuestro sistema de referencia en la parte de arriba. En ese caso C, ¿cuánto nos daría C? Si cambiamos T por 0 y X por 0. Menos 50. Sí. ¿Me confirman, por favor, si les da lo mismo? Creo que sí. Entonces, mientras ustedes verifican, voy escribiendo la solución. 40 multiplica a T más 5 cuartos de Euler a la menos 4 quintos de T menos 50. Listo, muchachos, tenemos la ecuación del movimiento o la ecuación de la posición en cualquier instante del tiempo, como quieran verlo. Hasta ahí. ¿Alguna duda, por favor, antes de terminar el ejercicio? Profe, yo me perdí, no entiendo por qué la velocidad queda así.
Ok. ¿Preguntas, muchachos? ¿O no? No. Ok. ¿Cómo terminamos el ejercicio entonces? Ya tengo lo que me piden, ¿no? Cogí mi ecuación diferencial, la resolví, encontré la velocidad en cualquier instante del tiempo, integré la velocidad y obtuve la posición en cualquier instante del tiempo. Ahora, ¿cómo termina el ejercicio? Cuando me dicen aquí que en qué momento tocará el suelo el objeto, ¿qué tengo que hacer para responder esa pregunta? Se iguala a los 500 pies. Sí, porque yo estoy tomando mi posición inicial desde el momento en que se deja caer. Y él toca el suelo cuando ha recorrido una distancia de 500 pies. ¿De acuerdo? Entonces tienen que coger 500 igual a 40 por t más 5 cuartos de menos 4 quintos de t menos 50. Si estudiamos en el parcial, pues dejaríamos ahí. Dejaríamos ahí porque resolver esa ecuación diferencial de manera algebraica, pues no. Tienen que usar calculadora. ¿Alguien tiene calculadora para que más o menos nos dé una aproximación de ese resultado? Para verificar simplemente la respuesta ya. A mí me da aproximadamente 11.25 segundos. Pues para hacer confirmación. A mí me da otra cosa la calculadora, por eso pregunto que a Sí, ustedes que... es que cuando estaba reemplazando, en lugar de sumar, resté los 50, pero ya otra vez está ahí la calculadora procesando. Si me da otro resultado. A mí me da 13.74. No sé. No sé si esté mal también. Sí, me dio igual, 13.74997. ¿Sí me dio lo mismo? No? Pues a mí mi calculadora me arroja 13.74 aproximadamente. 75 más o menos. ¿Sí? ¿Sí me dio lo mismo o no? Sí, Sí, sí. Bueno, ahora sí vamos a la respuesta. A ver
¿Qué nos dice el libro? Sí, miren, aproximadamente 13.74 segundos. Entonces, quedó bien, muchachos. Nuestra respuesta coincide con la que da el libro. Bueno, no sé si tengan, insisto, alguna pregunta de lo que está ahí. ¿Cómo funciona eso? ¿No? Bueno, entonces, si me preguntas, nos vamos para otro ejemplo, pero antes de eso, quiero que analicemos lo siguiente. Eh, voy a, voy a salirme de ChatGPT. Bueno, muchachos, lo que les acabo de, bueno, lo que les dije hace un momento. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si, pues ya sabemos que si la ecuación diferencial esa, eh, así como está, es una ecuación diferencial de tipo lineal, ¿de acuerdo? De tipo lineal. Pero muchachos, ¿qué pasa si ponemos el 2 aquí? ¿Qué tipo de ecuación diferencial sería para nosotros? Vamos a mirar si es variables separables porque no hemos visto ninguna otra. Solo hemos visto variables separables y lineales. Entonces, ¿cómo resolveríamos eso por variables separables, muchachos? ¿Alguien me podría decir? Le damos unos valores si quieren. Dámosle unos valores. Digamos que tenemos B', qué sé yo, más, digamos que tenemos, no sé, digamos que tenemos así, qué sé yo, digamos que tenemos así, ecuación diferencial así, con ciertos valores de beta, bueno, bueno, listo. Digamos que tenemos aquí, ¿alguien me puede decir cómo resolver esta ecuación que tenemos acá, muchachos? ¿Cómo hacemos? ¿Por variables separables? ¿Cómo nos quedaría? Sería dbt igual a 100 menos b al cuadrado. Luego dt pasa al lado derecho del igual. Entonces quedaría db sobre 100 menos b cuadrado igual a dt. Muy bien. Así, ok. Y esa ecuación diferencial ya está separada. Muy bien. Entonces lo único que tendríamos que hacer es coger e integrar, ¿no? A ambos lados. Esas variables separables. Después de dejar todas las variables acá al lado de la ecuación, pues integramos. ¿Alguien me puede decir cómo integrar la de la izquierda? La integral de la izquierda, ¿cómo se hace? Estamos adelantándonos de pronto que en algún ejercicio nos salga eso. Listo, para no tener que torturarnos con la integral, sino estamos analizando un poquito antes a ver cómo funciona. ¿Listo? ¿Cómo hacemos esa integral? ¿Alguien me puede decir? Sustitución trigonométrica. Eh, Aunque ¿Será creo que que también sale parciales, por parciales, pero no sé si al final también tengo que hacer una sustitución trigonométrica. Ah, no, por parciales no sale. Sustitución trigonométrica. por qué no sale por sustitución trigonométrica? Perdón, por fracciones parciales. Es que por fracciones parciales sería 1, es decir, igualar 1 a A que multiplica a 100 menos B cuadrado. Ya sería AX más B sobre 100. Y al final tocaría volver a desarrollar una integral con sustitución trigonométrica. Entonces no sé si sería mejor hacer de una la sustitución trigonométrica en lugar de las fracciones parciales. Ok.
Bueno, entonces, sí, se puede resolver por sustitución trigonométrica, pero yo no hago así de esa manera. Muchachos, miren, una cosita. Digamos que usted tiene 1 sobre x al cuadrado menos 4, por ejemplo. Esta expresión, ¿cómo la puedo escribir? Yo la puedo escribir como 1 sobre x más 2 por x menos 2. Aquí cerramos. 1 sobre x más 2 por x menos 2. X más 2 por x menos 2 es x al cuadrado menos 4, ¿cierto? Ahora, esto yo lo puedo escribir como un fraccionario sobre x más 2, ¿sí? Más un fraccionario sobre x menos 2. ¿Eso está claro? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué puede ir arriba de ese x más 2 y de ese x menos 2? Entonces, la teoría dice que si usted en ese denominador tiene un polinomio de grado 1, como en este caso, lo que vaya arriba de esos denominadores, porque ambos son de grado 1, tiene que ser por lo menos un grado inferior. Entonces, como ese es grado 1, lo que está arriba tiene que ser grado 0, porque no existe un grado negativo para un polinomio. Entonces, si usted le quita 1 a un polinomio de grado 1, eso será un polinomio de grado 0, y un polinomio de grado 0 es una constante. O sea que encima de ese x más 2 y encima de ese x menos 2 va una constante. Si en la parte superior pues, estuviéramos, por ejemplo, un x al cuadrado más 2, como eso es grado 2, el que está arriba tiene que ser por lo menos un grado inferior. O sea que lo que está arriba en los numeradores podría ser grado 1, que es la ecuación de una recta, o un grado 0, que es una constante. Puede ser cualquiera de los dos. Pero en este caso sale más sencillo porque es grado 1. Entonces lo que está arriba es grado 0. Entonces arriba una constante. ¿Cómo encontramos las constantes que van arriba? Existen diferentes métodos, métodos clásicos, métodos alternativos, para encontrar eso que vaya arriba. ¿Listo? Ahora, ¿cómo puedo encontrar eso que está arriba? Hay un método alternativo que se llama ocultamiento. ¿Listo? Ocultamiento, que establece lo siguiente, muchachos. ¿Cómo saber qué va encima de este señor? ¿Qué constante va arriba de ese señor? Pues muy sencillo. Yo miro esa ecuación, o sea, mentalmente la igualo a 0 y despejo la x. ¿Qué valor sería? Menos 2, ¿cierto? Menos 2. Ahora, ¿qué voy a hacer? Me voy con este valorcito, me voy a esta expresión y oculto el x más 2, o sea, lo tacho. Y en las x que queden las cambio por menos 2. ¿Cuánto me da? Si hago ese proceso. Si cambio todas las x que queden en esa expresión, en esta, cambio las x por x igual a menos 2. Eso sería menos un cuarto, ¿cierto? ¿Está claro? ¿Qué dice? Sí, señor. Listo. Entonces eso es lo que va encima de x más 2, a un cuarto. Ya, eso es todo. Hacemos lo mismo con el otro. Hacemos lo mismo con el otro. Pues, ¿qué es lo mismo con el otro? Pues, cogemos, igualamos a 0, despejamos y reemplazamos en esto. Entonces aquí. Entonces cogemos, igualamos a 0. Listo, despejamos. Entonces eso me queda x como 2. Luego me voy con ese valorcito, me vengo para aquí, para esta expresión. Oculto ese x menos 2. Y en esta expresión cambio todas las x que queden por 2. Entonces eso me quedaría como un cuarto. ¿Listo? ¿Más o menos? Más o menos claro, muchachos. Sí, claro. Listo. Entonces, van a hacer ustedes el proceso. Digamos que usted tiene 1 sobre 100 menos b cuadrado. ¿Listo? Esto lo pueden partir como quién, muchachos. Como 1 sobre qué.
10 menos b por 10 más b. Listo, 10 más b y 10 menos b. Lo separo. Lo separo como algo sobre 10 más b y algo sobre 10 menos b. Listo. Busquen lo que va arriba, muchachos, de esos dos fraccionarios. Yo los espero. ¿Listo? ¿Cuánto les da? La que va arriba es menos 1/20 y en la otra pues 1/20. Más 1/20. Listo, gracias. Bueno, entonces muchachos, vamos por acá. Entonces, miren que esto que estamos haciendo va a cobrar muchísima relevancia cuando estemos en el último corte. En el último corte hay que hacer fracciones, eso que acabamos de hacer son fracciones parciales. En el último corte hay que hacer muchísimas fracciones parciales, muchísimas, a cada rato. Entonces, pues no volvemos a explicarlo, ya está explicado, entonces nos quedaría así más o menos. ¿Listo? Obviamente hay unas variaciones de esto que con el tiempo las debemos a conocer, pero por ahora pues así. Ahora, listo. Entonces, muchachos, díganme una cosita. Si tienen que integrar, ¿cómo lo harían? ¿Cuánto les darían?
sea, y la integral de esto es igual a la integral de esto. ¿Cuánto les daría entonces? Un veinteavo que multiplica el logaritmo natural de 10 menos b dividido en 10 más b. Listo. Muy bien. Muy bien. Entonces, miren. Miren, entonces, ok. O sea que uno puede, inclusive puede generalizar esto, ¿no? Uno puede generalizar muchísimo esto. De muchísimas formas. Puede intentar cómo resolverla. Entonces, como pueden ver, miren. Ahí ya nos queda bien. ¿Será posible generalizar nuestro resultado, muchachos? O sea, me explico. ¿Será posible que en vez de coloquemos un 100 ahí, si pondríamos un a cuadrado, por ejemplo? Es decir, a ver, vamos a intentarlo. Vamos a cambiar este 100 y vamos a colocar nuestro a cuadrado. Esto en términos generales. Entonces aquí ya no va a ser como 10 más b y 10 menos b, sino sería como ¿quién? Como a más b por a menos b. ¿Qué iría encima de 10 más b? Si era 10, cuando era 10, nos daba menos 1 sobre 20. ¿Aquí qué nos dará entonces? 1 sobre 2a. Exacto, y listo. Y el otro sería 1 sobre 2a. Entonces menos 1 sobre 2a, esto es 1a, y 1 sobre 2a. Listo. Entonces volvemos a generalizar y borramos acá. Y ya. Y borramos aquí. Borramos acá. Entonces, como pueden ver, pues la generalización resultó rapidito. Aquí es 2a, aquí es a, y aquí es a. Entonces, muchachos, acabamos de utilizar, ¿no? Acabamos de encontrar una formulita para una integral muy interesante. Es muy recurrente esa integral. Entonces, ¿qué sucede? Recuerden que en la sustentación de estos parciales, de los ejercicios, hay que hacer todo el proceso. Y si en la integral, hay algunas integrales que son inmediatas. Hay otras integrales que no son inmediatas. Pero bueno, hoy hicimos la demostración. Entonces quiere decir que esta que está aquí, esta integral como tal, este resultado ya lo podemos utilizar el día del parcial, porque hicimos todo el proceso. Si de pronto ustedes en el parcial utilizan una fórmula que de pronto para mí no es evidente, esto puede que para ustedes sí, pero para mí no es evidente, yo les puedo preguntar, bueno, ¿de dónde sacó esto? Usted me dice, es una fórmula, en una tabla, ok, listo, entonces dígame de dónde, si usted tiene alguna idea de cómo obtuvieron esa fórmula. Y si usted me dice, bien, si no, pues obviamente no trabaja. ¿Por qué? Porque usted tiene que saber de dónde sale todo lo que usted está utilizando. Entonces esto ya se puede utilizar sin ningún problema. Ya hicimos la demostración. Listo. Entonces, ¿a qué es igual esto? Integrando ambos lados, ¿qué me daría? Aquí me daría t más una constante, ¿cierto? Al otro lado. Uno sobre 20. ¿No? El logaritmo natural de 10 más b, de 10 menos b, sobre 10 más b. 10 más b. Listo. Muchachos, ¿quién me puede despejar b de aquí? ¿Cómo sería para despejar b de ahí? Elevar a Euler elevado a ambos lados. Sí, pero primero tendríamos que multiplicar por 20, por ejemplo, a ambos lados, o coger ese 1 sobre 20 y pasarlo como exponente del logaritmo. Pero yo pienso que sería como mejor multiplicar por 20 a ambos lados, ¿no? Y luego elevar a la Euler. ¿Qué me daría eso? Si multiplico por 20 a ambos lados y elevo a la Euler, ¿qué me daría?
Al lado izquierdo, pues solamente la fracción de 10 menos b sobre 10 más b. Y al otro lado, Euler a la t más c. ¿Seguros? ¿Seguro el lado derecho? Ah, me faltó el 20 de la derecha. Entonces, pero eso lo puedes separar. ¿Cuánto le daría? C por Euler a la 20t. Ok. Se por Euler a la 20t. Listo. ¿Y cómo despejamos de ahí D? Si me lo pidieran. Saldría fácil, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? No, ni idea. Pues multiplicamos a ambos lados por 10 más b. Entonces al lado izquierdo me quedaría 10 menos b. Al lado derecho pues hacemos distributivo. Entonces me va a quedar 10 por c por Euler a la 2t, a la 20t. Y del otro lado me queda como b por c Euler a la 20t. Tengo b's a ambos lados de la ecuación. Entonces cojo y dejo todas las b al mismo lado, saco factor común y despejo. ¿Está claro? Sí. Listo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Lo siguiente. Tienen que hacer este. Vamos a hacer ese. Ese que está ahí. Dice, un motor, un bote de motor parte del reposo con velocidad inicial 0, v de 0 igual a 0. Su máquina le proporciona una aceleración constante de 4 pies por segundo cuadrado, pero su resistencia del agua le produce una desaceleración de v cuadrado sobre 400 pies sobre segundo cuadrado. Encuentre la velocidad v cuando t es igual a 0. Bueno, debe ser diferente, porque no tiene como mucho sentido. Debe ser ahí otro valor. Bueno, y también obtenga la velocidad límite cuando forme t tiende a infinito. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, muchachos? Este contexto que está aquí no es caída de cuadros, no es caída de cuadros. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues lo que se les dijo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Me escuchan? Sí, Sí. señor. Vale. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer un pequeño diagrama de fuerzas, que lo vamos a hacer por aquí. Listo. Digamos que este es el bote. Listo. Entonces voy a tomar mi sistema de referencia. Entonces mi sistema de referencia lo voy a tomar aquí, donde está aquí. Listo, aquí. Muy bien. El bote se mueve en qué eje, horizontal o vertical. Horizontal, ¿cierto?
Ok, entonces digamos que el cuerpo se mueve para allá. Digamos que el cuerpo se mueve, asumamos que se puede decir que también que se mueve para la izquierda y toma la izquierda positiva si quiere, no hay ningún problema. Usted toma su sistema de referencia como usted quiera. ¿Listo? No hay ningún problema. Entonces yo voy a tomar que para la derecha es positivo y que él se mueve para allá. ¿Listo? Entonces, ¿qué fuerza siente el cuerpo, muchachos? ¿Alguien me puede decir qué siente el cuerpo? El empuje del motor y la resistencia al agua. Entonces, para acá, siente una fuerza que es la del motor y para acá la fuerza de resistencia del agua. ¿Cuál es la fuerza del motor? ¿Alguien me puede decir cuál es la fuerza del motor? Creo que podría tomar por la masa por la aceleración, que es 4 pies por segundo cuadrado. O sea que sería como que colocaríamos 4m, ¿no? ¿Sí? Entonces igual la masa por hacer el longo y la multiplico por la aceleración que es 4. Entonces sería 4m. Esa sería la fuerza del motor. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la fuerza de resistencia del agua en este caso? Tiendo el mismo análisis que era como m por b cuadrado sobre 400. Otra vez utilizamos ¿qué fuerza es igual a masa por aceleración? Pues tengo la aceleración, lo multiplico por la este. ¿Qué me dice desaceleración? Es porque es contraria al movimiento, entonces por eso va para la izquierda. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué fuerza siente el cuerpo, muchachos? ¿Fuerza igual a quién? Fuerza en X. ¿Igual a quién? Hacia la parte positiva siente 4m. Menos la parte negativa. Ese 4m es la fuerza del motor, menos la fuerza de resistencia del agua, que sería m por b cuadrado sobre 400. Y esto lo igualo a masa por aceleración o m por b'. ¿Qué podemos hacer con esa ecuación que tenemos ahí? Hay un término que podemos cancelar, ¿cierto? Podemos cancelar todas las masas. Y por eso tal vez no nos lo dan en el ejercicio. No se necesitaba, se cancelaba todo. Bueno, ¿qué me queda quitando esas m's? Voy a escribir por aquí. Pues quitando esas m's, voy a subir. Me queda como 4 menos b cuadrado sobre 400 igual a b'. ¿Qué hacemos con esa ecuación, muchachos? Separables. ¿Cómo quedaría la separación? Igual sobre 1 igual a b' sobre 4 menos b cuadrado sobre 400, que daría igual a dt igual a db sobre 4 menos b cuadrado sobre 400. Mejor dicho, esto que está aquí, yo lo podría escribir de esta manera. La parte izquierda, yo lo podría definir como 400 sobre 1600
menos b cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Y ya. Ese, en vez de escribir b', voy a escribir db de t. Entonces, ¿cómo me quedaría? Separando. Separando nos quedaría entonces 1 sobre 400 por el de t igual a dd sobre 1600 menos b cuadrado. ¿Estamos o no? Lo que tendrían que hacer simplemente sería coger e integrar ambos lados. Y esta integral que está aquí es la fórmula que vimos hoy. ¿Listo? Entonces sería que ustedes cogieran, aplicaran esa fórmula para obtener la integral de la derecha y después simplemente que esto aplicaran, que despejaran de ahí la velocidad. ¿Listo? Que despejaran de ahí la velocidad, asumiendo que b de 0 es igual a 0. Es que aquí se encuentra la velocidad cuando t es igual a 0 segundos, pues no. Aquí no sería eso porque aquí dice que la velocidad inicial era 0. Entonces aquí de pronto va a haber como otro numerito, un 10 o una cosa así. ¿Listo? Pero no, lo que me interesa es que obtengan la velocidad en términos del tiempo. ¿Listo? Entonces, el que lo quiera terminar, el que quiera terminar el ejercicio y mostrarnos cómo lo hizo para la próxima clase, pues también le doy 0,5 el parcial. ¿Listo? Entonces, el que quiera, el que tenga tiempo, el que lo quiera hacer, pues puede hacerlo y pues terminar el ejercicio. Ya hicimos una buena parte. Será que ustedes terminaran con esos cálculos y al final, pues, ¿no? Que nos mostraran cómo queda la velocidad en términos del tiempo para proceder pues a hablar acerca de la velocidad límite. Entonces, pues eso es el que quiera. Próxima clase. El que quiera trabajar en eso. Listo, muchachos. Entonces, una vez más por hoy. Creo que avanzamos bastante el día de hoy. Entonces, pues nos vemos la próxima clase. ¿Cuándo? No sé, no sé. ¿Han dicho algo del miércoles? Si hay una clase, si van a hacer, no hacer, no sé. Profe, se supone que la salida ¿Que es a no? las 2 de la tarde desde la UIS. Entonces se supone que no. Perfecto, listo. No, yo también voy a estar eh, en un examen médico también a esa hora. Entonces, pues bueno. Entonces, en ese caso, pues aplazaba el examen si había clase. Pero si está eso así, las cosas, entonces nos vemos el próximo lunes, ¿no? Si las cosas están así. Cualquier cosa, pues estamos hablando por el grupo, ¿listo? Entonces, este ejercicio y el otro, el de temperatura, quedarían para el miércoles, ¿listo? Entonces, los que lo quieran hacer, lo envían al grupo y yo lo reviso y les coloco un 0,5. Y la próxima clase que nos veamos, pues, algunos lo sustentan. ¿Listo? Lo sustentan y nos dicen cómo fue que lo hizo y listo. Ahí terminaríamos y empezaríamos con otra aplicación. ¿De acuerdo? Listo, profe. Bueno, nos vemos en la próxima clase, muchachos. Que estén Listo, bien. profe. Hasta luego. Gracias, profesor. Luego.